Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video. El de hoy, como vieron en el título, es lúpulo en casa. Hace un montón de tiempo que quería ver de tener unas plantas de lúpulo en casa y hace el mes pasado, puntualmente, charlando con un amigo, le comenté y me dijo: yo te voy a mandar de regalo unos rizomas. Así que el 22 de agosto me llegó una cajita con 7 rizomas de nugget. Que bueno, rizomas, para los que no sepan, yo me incluyo dentro de los que no sabemos porque esto es completamente nuevo para mí, y de hecho si alguien está viendo este video y tiene más idea sobre el cuidado de las plantas, cualquier consejo que me puedan dar lo voy a recibir de brazos abiertos. Volviendo, rizomas son como unos pedacitos de raíz de la misma planta que tienen unas yemas, como unos pelitos que van largando, que vuelven a brotar. Entonces son unos tramitos más o menos de este porte de la raíz, que él me los mandó en una caja. Me dijo tenerlos en la heladera hasta el momento que los plantes. Los planté el mismo día, el 22 de agosto. Puse 6 en la tierra y puse uno en un balde tipo maceta con un buen drenaje para llevárselo de regalo a mi papá. Así que si quieren acompañarme más o menos en lo que fue estos días, desde el 22 de agosto que los puse hasta hoy, que es 8 de septiembre, hoy es 8 de septiembre, la verdad que está creciendo súper rápido. No esperaba que el crecimiento fuera tanto, incluso leí que en el momento más top del crecimiento se puede llegar a extender hasta 30 centímetros por día. Si te quedas quieto mirándolo un par de horas, literalmente se puede ver cómo crece la planta. Dentro de las ubicaciones que yo elegí para ponerlos, es en mis posibilidades los lugares donde creo que va a tener más horas de luz solar al día, que tengo entendido que requieren una buena cantidad de luz solar al día. Y la tierra acá es bastante mala, bastante dura, tiene muchísima piedra y es arenosa. Así que estoy tratando de mejorarlo con materia vegetal, con un montón de materia vegetal. De hecho, saqué tierra yo hago todos los años una huerta con tomate, pimientos, pepinos, verduras, y saqué tierra de ahí, de la que uso para las plantas, que está bastante mezclada con un poco de todo. Tiene los restos de café, la hierba del mate, le pongo, que me voy a buscar del monte, bosta de caballo, que es pasto básicamente, materia orgánica, y esa tierra es linda, está buena, pero el resto del suelo es muy duro y bastante malo. Así que lo que yo hice fue hacer unos pozos de aproximadamente unos 35, casi 40 centímetros, los rellené con esta tierra abonada, vamos a decirle si se quiere, y los enterré a los rizomas, calculo más o menos a esta distancia de la superficie, con las yemas hacia arriba, mirando hacia arriba para que se facilite la salida, y los riego más o menos un día por medio. Algunas veces pasan 2-3 días sin que los riegue, porque si voy y veo que tiene todavía la tierra húmeda, no lo riego. Si alguien sabe si necesita mucho riego, poco riego, yo trato de, como no sé, de que no se me pudran las raíces, así que de mantener la tierra un poco húmeda, pero no encharcada. Al cabo de unos pocos días de haberlos puesto, unos 4 días aproximadamente, ya habían empezado a asomar muy chiquititas unas puntitas de color, con un color borrabino, un color así medio violáceo, y es increíble lo rápido que se fueron estirando. Algunas me tardaron un poco más en salir. De hecho, de las 7 que puse, todavía hay una que ni asomó. No sé si es que no le gustó el lugar o que el rizoma no estaba en buen estado. Desconozco, no lo quiero desenterrar, voy a esperar un poco más antes de hacerlo. Y la tierra sí no está encharcada como para decir que se puede haber llegado a pudrir, así que le tengo fe. Yo creo que también va a salir.
Si les está gustando así este video, avísenme, díganmelo abajo y podemos ir haciéndoles un seguimiento de cómo van creciendo estas plantas y ver si llegamos a cosechar algo para marzo, más o menos. Son, creo que ya lo dije, todos rizomas de nugget, así que vamos a ver cómo se dan. No tenía la variedad de poder mezclar un nugget, un cascade, un victoria, un mapuche, algunos distintos rizomas de acá, del lúpulo nacional, pero si se da bien el nugget, con que una sola planta me dé 3 conos, yo voy a estar chocho. Ahora, en cuanto crezcan un poquito más, lo que ya voy a hacer va a ser ir tirando unos hilos para que la planta pueda crecer en vertical. En algunos lugares tengo un poco más de espacio, en el que menos tengo creo que son unos 2 metros que puede crecer en vertical la planta, y después trataré de llevarla en horizontal para que siga extendiendo la longitud hasta donde más pueda antes de empezar a ramificarse hacia los costados. Respecto a qué hilo usar, vi en una página de Instagram que vendían las bobinas de hilo de nylon, que decía que podía estar al sol, que no le afectaba el agua, nada. Pero también vi, buscando un poco de info en videos de YouTube, uno que usaban como si fuera una cuerda, un hilo de yute, que me gustó más. Quizás sí el agua lo termine pudriendo eventualmente después de algunas temporadas. No me preocupa mucho. Si alguien sabe si por alguna razón no es conveniente y mejor es el nylon, avísemelo abajo en los comentarios, así bueno, crecen lo mejor posible dentro de mis posibilidades. Tengamos en cuenta que el lúpulo se da muy bien acá, más al sur, en el paralelo 42, y yo estoy en el 31 y medio aproximadamente. No sé si es un desafío para la planta. Según me dijeron, es bastante dura, resiste muy bien los cambios climáticos, y yo creo que se va a dar. Quizá no sea, lo que me parece, ¿no?, una opinión personal, no sea tan productiva la planta como si estuviera así en el clima ideal, en el suelo ideal, con la temperatura ideal, que no es la misma que tenemos acá en el norte de la ciudad de Córdoba que la que hay en el Bolsón, por ejemplo. Así que, bueno, avísenme si les gusta, si quieren que sigamos haciendo un seguimiento, tampoco para quemar la bocha, capaz uno por mes, un video por mes de lúpulo en casa, y ir mostrando los avances. Yo puedo ir grabando semana a semana, un poquito, y después compilarlo más o menos como este, que viene del 22 de agosto ahora al 8 de septiembre, y poner así mes a mes un video de cómo vamos con el progreso de estas plantas de nugget. Así que bueno, avísenme entonces si quieren ver más de esto, o si no, directamente pónganme no me interesa, hacer otra cosa. Si ponen a hacer otra cosa, tírenme ideas para ver qué les gustaría que hiciera, y si están mis posibilidades, obviamente lo voy a tratar de hacer. Y para no estirarlo más, los voy a dejar con un fuerte abrazo a todos y nos vemos en la próxima. Chau, chau. De los 7 que puse, está este del balde, que es el que mejorcito viene. Y acá está saliendo también un brotecito. Después, acá en la tierra está este otro, también viene muy bien, muy bien. Y acá hay uno más y otro más. Todos estos brotes los 3 salieron del mismo rizoma. Esos 3 los voy a agarrar de acá del techo, es la idea. Y después hay más por acá. Está este de acá, y también asomo por este lado. Tengo este, que es el que todavía no sale, y esto no, acá hay otro, que este lo puse directamente en el cajón huerta, que es ese, y ahí también hay un poco más de repollo, acelga, lechuga y habas, palta. Después hay otro que ya salió,
que es este que está acá, que viene sin hojitas, sin nada, pero se asomó bastante sobre la tierra. Y el séptimo, acá, asomó esta puntita de acá, que tiene una hojita, y esta de acá. Bastante desnivel.